Buenos días, Buenos días. ¿me escuchan? ¿Me Buenos escuchan? días. Buenos días. Sí, ¿Se escucha bien? Ok, ok, gracias. Vamos a continuar. Ya comenzamos la grabación, ya son las 10:01 y esto de trabajo y energía lo estamos viendo un poquito más ampliado, no resumido, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, el lunes. Nos quedamos en trabajo realizado por una fuerza variable. Entonces vimos dos casos. En esencia vimos el concepto de trabajo. Aquí lo voy a colocar arriba. Vimos que el concepto de trabajo decía que era simplemente fuerza por distancia. Es un producto punto. Fuerza, producto punto, distancia. Decíamos que el trabajo es un escalar y simplemente observen es fuerza por distancia. Magnitud de fuerza, coseno del ángulo entre la fuerza y la distancia, magnitud de la distancia. Este sería el trabajo cuando la fuerza es constante. Pero también vimos un concepto para encontrar la fuerza cuando la fuerza, para encontrar el trabajo cuando la fuerza es variable, ¿verdad? De hecho, nos conviene más bien escribir aquí dr hablando en tres dimensiones, ¿verdad? Un vector en tres dimensiones prácticamente. Vimos unos ejemplos conceptuales, el del resorte es un ejemplo conceptual donde la fuerza es variable. La fuerza depende de la posición, de la deformación del resorte. Entonces, como la fuerza es variable, insertábamos aquí la función de la fuerza en términos de la posición y integrábamos considerando un diferencial de x, considerando que el objeto se movía simplemente sobre el eje x. Cuando estemos haciendo ejemplos vamos a considerar posibilidades más generales, cuando el objeto se pueda mover en el eje x y y simultáneamente, por ejemplo, ¿va? Estos son los conceptos que hemos visto, resumidos en unas pocas palabras. Seguimos con el concepto de energía cinética. Voy a borrar esto. Energía cinética. Definición. Quiero ver si arriba está lo último que vimos. Vamos a ver energía cinética. Observemos aquí que tengo un objeto que tiene una determinada masa sobre el cual está siendo aplicada una variedad de fuerzas. Esto significa que hay varias fuerzas aplicadas sobre el objeto y que esta es solamente la fuerza neta, la que estoy representando en el dibujo. O sea que aquí hay una buena cantidad de fuerzas aplicadas sobre el objeto, pero yo no las estoy representando individualmente, cada una de ellas, sino que estoy representando nada más la fuerza neta, el resultado de la sumatoria vectorial de todas. Esa fuerza neta consigue mover al objeto desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces, aquí se cumple las condiciones para que exista trabajo sobre ese objeto. Debe de haber fuerza y debe de haber un desplazamiento. Entonces, como podemos considerar de manera general que las fuerzas son variables en el tiempo, están cambiando en el tiempo, cada una puede ser, miren, o sea, individualmente cada una puede estar cambiando en el tiempo, lo que nos interesa es la fuerza neta. Entonces yo puedo encontrar el trabajo neto considerando la sumatoria de todas las fuerzas variables. Por eso la integral, porque las fuerzas son variables. Entonces, observen que aquí estoy considerando la sumatoria de las fuerzas variables, ¿verdad?
sobre el eje X, porque es sobre el eje X que nos interesa o está moviéndose este objeto en este momento. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración. En este caso, ya la aceleración, si las fuerzas están cambiando, puede ser que también la aceleración esté cambiando. Esta es una consideración mucho más general de la segunda ley de Newton. Cuando estudiamos la segunda ley de Newton, las leyes de Newton, consideramos que las fuerzas eran constantes y como consecuencia de eso la aceleración también era constante. En este caso es mucho más general. Si las fuerzas están cambiando, también está cambiando la aceleración. Observen entonces que aquí sustituyo la segunda ley de Newton con el diferencial de X. Yo sé, cinemáticamente hablando, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí está sustituido, miren. Esto es la aceleración. Este diferencial de tiempo lo muevo, lo quito debajo de del diferencial de velocidad y lo pongo debajo del diferencial de posición. Aquí está, miren. Fíjense que no es necesario poner aquí. Aquí lo que hacen es multiplicar por 1, si se fijan. Multiplican por 1. Multiplican por 1 prácticamente. Observen que aquí lo que hacen es multiplicar por 1. ¿Ves? Esto de x sobre dx es 1. Dx sobre dx es 1. Un diferencial de x sobre un diferencial de x es 1. Pero no es necesario. No es necesario hacer eso. Observen acá. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Lo que yo digo es que voy a mover este diferencial, porque es lo mismo también, yo lo puedo mover, lo quito de aquí y lo pongo acá. Y la derivada el diferencial de x o el diferencial de tiempo, recuerden que es la velocidad. La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces esto se me convierte en velocidad y lo que me va a quedar es masa derivada diferencial de velocidad por velocidad, que es lo que obtengo acá, miren. Sin complicarme, sin hacer este paso intermedio acá, sin hacer este paso intermedio. Entonces, observen que yo encuentro que acabo de encontrar una nueva manera para determinar el trabajo neto efectuado sobre este objeto cuando existe una gran cantidad de fuerzas aplicadas sobre él, que sería la integral. Observen que también, como yo estoy cambiando a diferencial de velocidad, tengo que cambiar los límites de integración. Desde una posición inicial hasta una posición final, tengo que cambiar porque ya no estoy integrando con respecto a la posición. Estoy integrando con respecto a la velocidad. Ahora sería desde una velocidad inicial que se tiene en la posición inicial, yo tengo una velocidad inicial. Observen que sí están conectadas, ¿verdad? Y en la posición final sí tengo una velocidad final. O sea que estos límites de integración sin ningún problema los puedo cambiar, considerando los mismos puntos, ¿verdad? En el inicio y en el final. Entonces ahora puedo encontrar el trabajo neto con esta integral de masa, velocidad, diferencial de velocidad. Esto, si yo desarrollo, la masa la asumo constante. Normalmente asumo constante la masa. El objeto hasta el momento no hemos considerado masas variables. Puedo sacar la masa del integral y me va a quedar B diferencial de B. Aquí está, miren. Aquí yo puedo sacar la masa y tendría esta integral B de B. Y esto es como que yo estoy integrando X de X, ¿verdad? Un medio de la velocidad al cuadrado. Ese sería el resultado de esta integral multiplicada por la masa. Masa, un medio de la velocidad al cuadrado, evaluada desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Es el resultado de esta integral. Y al evaluar primero la velocidad final y luego la velocidad inicial,
tengo esta nueva ecuación importante para determinar el trabajo neto realizado sobre un objeto cuando sobre el objeto existen fuerzas variables aplicadas, una gran cantidad de fuerzas que están variando de acuerdo a la posición, ¿verdad? Porque recuerden que estamos considerando que las fuerzas cambian con la posición, no con el tiempo, ¿verdad? La fuerza, miren, la fuerza está cambiando, la fuerza está cambiando con la posición, ¿verdad? Entonces, aquí acabo de encontrar nuevamente, les decía yo, una manera para encontrar el trabajo neto efectuado sobre un objeto por una gran cantidad de fuerzas variables. Simplemente necesito el valor de la velocidad final. Aquí está, miren. Vamos a ver con otro color. La velocidad final en el punto de interés final, la velocidad inicial en el punto de interés inicial. ¿Sí? Conociéndola, simplemente no nos interesa lo que hay en intermedio. Sabemos que hay movimiento intermedio, ¿verdad? Y que el objeto se mueve desde una posición inicial hasta una posición final. Obviamente ahí están aplicadas sobre el objeto sin dejar de aplicarse las fuerzas variables. Entonces acabo de encontrar que el trabajo realizado por la fuerza neta sobre una partícula de masa m es igual a la diferencia entre los valores iniciales y final de la magnitud 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Miren. A este término, si observamos aquí, es como que estemos viendo un delta cuando hablábamos de un desplazamiento, hablábamos de una posición final menos una posición inicial. Ahora yo estoy hablando aquí de un delta también, pero un delta de algo que depende en esencia de la velocidad final y el otro delta el otro valor que depende de la velocidad inicial. Entonces estoy encontrando que el trabajo es un delta de algo donde está involucrada la velocidad final al cuadrado menos está involucrada en el otro término la velocidad inicial al cuadrado. A este término en general se le llama K, se le llama energía cinética. Entonces el trabajo es un delta K donde lo que yo voy a tener es el K final menos el K inicial, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Miren, tal como se mide en cálculo, los deltas, las variaciones de un valor o de una cantidad. Entonces, si se fijan, a esto se le llama energía cinética. La energía cinética de una partícula de masa m que se mueve con una velocidad de módulo b se define como un medio de la masa, la velocidad al cuadrado. A esto se le llama energía cinética. O sea que esta sería la energía cinética final y esto sería la energía cinética inicial. Aquí lamentablemente yo no miro el concepto de energía, fíjense, y es un concepto importante. ¿Qué es la energía? La energía se conoce como la capacidad de hacer trabajo. La capacidad de hacer trabajo. O sea, que si un objeto tiene energía cinética, esa energía cinética es capaz de hacer un trabajo sobre el objeto. O sea, que sobre él exista una fuerza y exista un desplazamiento. Pero observen que aquí dice que es una capacidad. O sea, no dice que esa es un hecho, que siempre va a haber trabajo. Ya lo vamos a revisar por qué. Ya vamos a ver ese concepto de que por qué no siempre hay trabajo, aunque exista energía.
Teorema del trabajo y la energía cinética. Esto es lo que acabamos de ver ahorita. Miren, el trabajo neto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, o sea, un delta K. Cuando se realiza cuando se realiza un trabajo en un sistema y el único cambio que se produce en el sistema es una variación de la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual a la variación de la energía cinética del sistema. El teorema del trabajo y la energía cinética solo aparecen, observen, en los puntos iniciales y el punto final. O sea que no depende de los detalles de la trayectoria, es lo que hablábamos, de lo que había intermedio en realidad, no depende el trabajo neto. Solo depende del valor de la energía cinética final y el valor de la energía cinética inicial, el trabajo neto realizado sobre un objeto. La celeridad de la partícula aumentará si el trabajo neto realizado sobre ella es positivo. La energía cinética final será superior a la inicial. La celeridad de la partícula disminuirá si el trabajo neto realizado sobre ella es negativo. La energía cinética final será menor que la inicial. Aquí está hablando en términos, más que todo de la aceleración. Dice la celeridad aumentará si el trabajo neto realizado sobre ella es positivo. Sí, de alguna manera está hablando de la aceleración, la celeridad. Si la velocidad final, aquí está hablando la energía cinética, si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, entonces el trabajo va a ser positivo, porque hay una especie de aceleración, ¿verdad? Sobre el objeto, porque la velocidad está aumentando, entonces el trabajo va a ser positivo. Recuerden que la energía cinética final depende de la velocidad final y la energía cinética inicial depende de la velocidad inicial. Si esta es mayor si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, este término va a ser mayor que el inicial. Por lo tanto, el signo resultante va a ser positivo, el trabajo va a ser positivo. Ahora bien, si la velocidad final, ¿qué es lo que implica acá? Si la velocidad final es menor que la velocidad inicial, observemos aquí, si esta es menor que esta velocidad, el signo que va a predominar es el negativo. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. Teorema importante. Este es uno de los teoremas más importantes de esta unidad. De hecho, creo que es el más importante. El teorema del trabajo y la energía cinética. Es el más importante. Teorema importante, pero de validez limitada. Sobre un sistema puede haber más cambios, además de los cambios en la rapidez, en la velocidad. O sea, sí, en un sistema puede haber cambios de temperatura, puede haber cambios químicos, pero en este caso nos interesa nada más la parte mecánica. La parte mecánica, la rapidez, el movimiento, es lo único que nos interesa. Pero definitivamente que sí, al principio de este capítulo hay ciertas explicaciones que no se miran porque implican conceptos que no son mecánicos, no nos interesan. Son más químicos que físicos, entonces por eso no nos interesan. Pero sí, en un sistema puede haber más que cambios mecánicos, pueden haber cambios químicos, ¿verdad? Por eso esta observación. Teorema importante, pero de validez limitada. Sobre un sistema puede haber más cambios, además de los cambios en las velocidades, en las rapideces. Algunas magnitudes de energía cinética para que se pueda observar la diferencia. Miren, la Tierra orbitando alrededor del Sol
la masa de la Tierra, la velocidad de la Tierra, la energía cinética de la Tierra. La Luna orbitando alrededor de la Tierra, la masa de la Luna, la velocidad de la Luna, la energía cinética de la Luna. Un cohete moviéndose, escapando del planeta, ¿va? La masa del cohete, la velocidad del cohete, la energía cinética del cohete. Un carro moviéndose a 65 millas por hora, la masa del carro, la velocidad del carro, la energía cinética del carro. Un atleta corriendo, la masa del atleta, la velocidad del atleta, la energía cinética del atleta. Recuerden que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado es igual a la energía cinética, ¿verdad? Eso es lo que se está haciendo aquí. Y ahí hay otros objetos que no nos interesan todos. Ejemplos no vamos a ver. Potencia sí. Desde un punto de vista práctico, solo quiero ver. Ahí está energía potencial. Más adelante, está bien. Potencia, definición de potencia media y potencia instantánea. Concepto. Miren, ya son conceptos que no solo están relacionados con la energía eléctrica. También es otro tipo de energía que puede estar involucrada en un sistema, la energía eléctrica. Se me había olvidado, la química, la eléctrica, la mecánica, y pueden haber otro par de energías más involucradas en un sistema, pero solo estamos concentrados en energía mecánica. Y este concepto que vamos a ver es un concepto general de mecánica, pero es un concepto más bien general de potencia. Este concepto de potencia no solo se puede aplicar a electricidad, también se puede, bueno, de hecho el más general es el que vamos a ver ahorita. Desde un punto de vista práctico, estamos interesados no solo en conocer la cantidad de energía que se transfiere a un sistema o a un objeto, sino también la velocidad con la que se transfiere esa energía. A la tasa temporal de transferencia de energía se le denomina potencia. A la rapidez con la que se está transfiriendo energía a un sistema o a un objeto. Recuerden que hablábamos que yo puedo tener un objeto sobre una superficie y que cuando una fuerza neta atravesaba la frontera del sistema, aquí la fuerza viene del entorno, la fuerza se aplica al objeto, el objeto va a experimentar un desplazamiento. Y como hay una fuerza y un desplazamiento, sobre el objeto hay un trabajo. Y decíamos que, consecuencia de que este trabajo es positivo, el trabajo va a ser positivo, decíamos que se estaba transfiriendo energía al sistema, ¿no? Lo recuerdan, ¿verdad? Se estaba transfiriendo energía al sistema con el objetivo de mover al objeto. Entonces, si se aplica una fuerza externa a un objeto, aquí, bueno, si se aplica una fuerza externa a un objeto, para el que adoptaremos el modelo de partícula, y si el trabajo realizado por esta fuerza es W en un intervalo de tiempo delta t, entonces la potencia media durante este intervalo de tiempo se define como la potencia media es el trabajo entre el intervalo de tiempo. Entonces, pero a lo que iba yo aquí a esto es que estamos transfiriendo energía al sistema. Miren, estamos transfiriendo la energía al sistema. La rapidez con la que se transfiere esta energía es la potencia. La rapidez con la que se transfiere energía al sistema se denomina potencia. Ahora aquí en el concepto de potencia, un poquito allá más claro, yo tengo, recuerden nuevamente, el objeto
Sobre el objeto hay una fuerza neta que atravesó la frontera del entorno para ser aplicada sobre el objeto. Consecuencia de la fuerza, el objeto se mueve desde una posición inicial hasta una posición final. Recuerden entonces que aquí va a haber un trabajo. El trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento. Pero aquí estamos involucrando el tiempo. En esta posición inicial hay un tiempo inicial y en esta posición final, porque el tiempo siempre es una variable que siempre está involucrada en todo. En esta posición final hay un tiempo final, miren. En la posición inicial hay un tiempo inicial. En la posición final hay un tiempo final. Entonces, si se fijan, cuando yo aquí ya estoy haciendo la consideración de qué tan rápido se está haciendo este trabajo. Entonces, cuando considero el tiempo, el concepto es el de potencia media, que sería el trabajo sobre el intervalo de tiempo en el cual se produjo este trabajo. Y con esto encuentro la rapidez con la que se está transfiriendo energía a este sistema. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Perdimos conexión? ¿No? ¿Alguna duda? Todo claro. Ok, aquí se mira un poquito más claro cómo es la situación, ¿va? Miren, aquí se mira un poquito más claro, ¿eh? Hay un trabajo que se está realizando en un intervalo de tiempo. Entonces, si yo divido el trabajo entre el intervalo de tiempo, lo que encuentro es la rapidez con la que se realiza el trabajo. Ahora bien, podemos también encontrar, esta es la potencia promedio. Ahora también podemos encontrar la potencia instantánea. Observen la diferencia, acá hay esta es una P barra y esta es una P nada más. La potencia instantánea P en un instante de tiempo determinado es el valor límite de la potencia media cuando el intervalo de tiempo delta T se acerca a cero. Un concepto de cálculo, miren. El intervalo de tiempo se acerca, el límite cuando el intervalo de tiempo se acerca a cero. Entonces, en ese caso va a ser una especie de diferenciales, ¿verdad? La diferencial del trabajo sobre la diferencial del tiempo. El concepto de potencia es válido para cualquier método de transferencia de energía, o sea, no solo trabajo. Es lo que estábamos hablando, que este concepto de potencia no solo es ni mecánico, ni eléctrico, es prácticamente abierto, es la rapidez con la que se transfiere energía a un sistema. Oiga, si no importa si el trabajo sea mecánico, si hay electricidad involucrada o si hay un proceso químico involucrado, ¿verdad? Es cualquier método de transferencia de energía. Como ya habíamos visto, entonces observen que yo puedo decir que el diferencial del trabajo es fuerza por producto punto, diferencial de desplazamiento. Cuando yo integro ambos lados, antes de seguir con este concepto de abajo, encuentro el concepto de trabajo neto que mirábamos antes. ¿Se recuerdan que ya habíamos visto ese concepto? La fuerza, pero en este caso decíamos que la fuerza era la fuerza neta. Producto punto diferencial de desplazamiento. Ahora bien, no es este el camino que me interesa, sino que observen que yo voy a decir que prácticamente como el trabajo es la fuerza por el diferencial de desplazamiento, esto lo voy a sustituir en el concepto de potencia instantánea, donde está diferencial de W. Entonces, donde está el diferencial de W, voy a sustituir esto. Y lo que me queda es esto, miren. En realidad sería F punto TR entre diferencial de tiempo. Como este es prácticamente una multiplicación considerando el ángulo, puedo sacar la fuerza punto TR
dt. Y la derivada de la posición con respecto al tiempo, esta es la posición en 3 dimensiones, ¿va? La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Esto es la velocidad. Entonces, la potencia instantánea es el vector fuerza punto vector velocidad en 3 dimensiones, ¿no? Observen, y así encuentro la potencia instantánea. Entonces, la potencia instantánea va a ser el vector, el producto punto del vector fuerza con el vector velocidad. Y el vector velocidad y la fuerza están en 3 dimensiones, ¿verdad? Porque recuerden que también puedo tener una fuerza, un vector fuerza, como es un vector, puede tener una componente en X en la dirección de Y, una componente en Y en la dirección de J y una componente en Z en la dirección de K. Y el vector velocidad es un vector también en 3 dimensiones, que tendría una componente en X en la dirección de Y, una componente en Y en la dirección de J y una componente en Z en la dirección de K. ¿Sí? Vectores con sus componentes. Yo puedo introducirlos al concepto y encontrar la potencia instantánea la potencia instantánea del objeto, del sistema, ¿no? Expresión general y unidades. La potencia dice, bueno, en general la potencia se define para cualquier tipo de transferencia de energía. La expresión más general para definir la potencia es el diferencial de energía entre el diferencial del tiempo. La derivada de la energía con respecto al tiempo. La unidad de potencia en el sistema internacional es el julio, porque recuerden que si hablamos del trabajo sobre el tiempo, la unidad de arriba tiene unidades joules, y abajo el tiempo tiene unidades de segundo, que son las unidades más básicas del tiempo, ¿verdad? Entonces las unidades de potencia son joule por segundo. Y se ha definido un joule por segundo como un vatio, dice acá, pero también se dice watt, perdón. Watt. Un watt es igual a un joule por segundo. O sea, un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Recuerden que esto es masa y aceleración, ¿verdad? Revisemos esto. El trabajo es fuerza por distancia, ¿va? Fuerza que sería newton por distancia, que serían metros sobre segundo. Luego los newton son masa por aceleración. Este es metro, ¿verdad? No es masa. Aquí sería kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por metro sobre segundo. Estoy desglosando las unidades, estoy desglosando todas las unidades. Miren, las unidades de trabajo son fuerza por distancia, newton metros. Las unidades de tiempo son segundos. Luego, la fuerza, que son newton, recuerden que de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza es masa por aceleración. La masa, las unidades son kilogramos y la aceleración metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Luego acá, si se fijan, queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Entonces sería, sigamos, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre segundo. Acá newton metro, fuerza por distancia, segundos.
Sería kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cubo, ¿ah? ¿Sí? Así me queda a mí. Si observan las unidades, así nos quedarían. No entiendo aquí qué pasó. ¿Por qué dicen kilogramos metros sobre segundo cuadrado? Porque esto sería masa por aceleración, prácticamente. Pero no, no son metros por aceleración. O sea, esto sería Newton prácticamente. Esto sería Newton. O sea que está malo esto. Esto está malo. Esto sí es correcto. Y observen que estas son las unidades de un watt, miren. Un watt es igual a un kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cubo, ¿va? ¿Está bien? ¿Observan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien o está mal este análisis que acabamos de hacer de las unidades, de las dimensiones? ¿Mm? Ajá. ¿Qué opinan? ¿No quieren opinar? Bueno, hay un error aquí, ¿va? En las unidades. Otra unidad muy utilizada para potencia es el caballo vapor. En realidad es caballos de fuerza, el horsepower que dice uno, HP. Entonces, un caballo de vapor son, o un HP son 746 watts. Esas son las unidades. Un HP, un horsepower, equivale a 746 watts en el sistema internacional. Y en el sistema inglés equivale a 550 pies por libra por segundo. Podemos definir una unidad de energía en función de la unidad de potencia. Un kilowatt hora sería es la energía transferida en una hora a la velocidad constante de un kilowatt. ¿De dónde sale ese término de kilowatt hora? Si tenemos que la potencia es el diferencial de energía con respecto al tiempo, si yo despejo aquí para la energía, sería potencia por tiempo. La energía sería prácticamente potencia por tiempo, miren. Entonces lo que estamos hablando aquí, que yo puedo definir energía, la unidad de energía, en términos de unidades de potencia. Un kilowatt hora, miren, sería watt por hora, sería unidades de energía. Son unidades de energía, solo que aquí es que el kilo es 1000, ¿va? Es un prefijo de ingeniería. Pero bueno, no necesariamente tenemos que usar prefijos. Ya eso depende de los valores, de los valores reales de la potencia. En realidad sería watt hora. Y esto, de acuerdo al despeje, son unidades de energía en términos de potencia. Unidades de energía en términos de unidades de potencia. Miren, la energía serían watt hora. Es la energía. Bueno, en este caso sí, ya está hablando ya más específicamente. Un kilowatt hora es la energía transferida en una hora a la velocidad constante de un kilowatt. O sea que un kilowatt hora sería 10 a la 3 watt. Este es kilo, miren, este es el prefijo, esto es el prefijo kilo. Esto significa, perdón, kilo es 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3 watt por 3600 segundos serían 3.60 por 10 a la 6 joules. Un kilowatt hora
son 3.60 por 10 a la 6 Joule. Aquí está estableciendo una equivalencia entre unidades de trabajo, o sea, de energía con energía, ¿va? Pero involucrando las unidades de potencia. Porque todo esto es energía, ¿va? Todo esto es energía. Kilowatt hora son energías. Y kilowatt hora equivalen a joules en unidades. Pero en valor numérico es 1 kilowatt hora es 3.60 por 10 a la 6 joules. Otro tipo de energía. Solo para que tengamos claro esto de la energía cinética. Decíamos que la energía cinética se define en términos generales como un medio de la masa por la velocidad que tenga el objeto al cuadrado. Este es un valor puntual de energía cinética. Yo puedo tener un objeto, tenemos un camino, por ejemplo, un camino que es una línea recta, y sobre ese camino se está moviendo un objeto. Observen en diferentes puntos el objeto se sigue moviendo hacia la derecha, otro punto de interés, se sigue moviendo hacia la derecha, otro punto de interés, se sigue moviendo hacia la derecha, otro punto de interés. Si el objeto tiene una masa de 2 kilogramos y aquí tiene una velocidad de 2 metros por segundo, aquí tiene una velocidad de 4 metros por segundo, aquí vuelve a tener una velocidad de 2 metros por segundo, y aquí vuelve a tener otra velocidad de 2 metros por segundo. Primero encontremos la energía cinética en esos 4 puntos. ¿Cuál sería la energía cinética acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería la energía cinética ahí? Sería 4. 4 joules. ¿Cuál sería la energía cinética acá? 8 joules. 8 joules. Aquí. 4. 4 joules. Excelente. Aquí. También. También, ¿no? 4 joules. Observen. Ya encontramos, las energías cinéticas son energías puntuales. Es energía en un punto determinado. ¿Alguna duda con eso? No. Observemos ahora. Voy a encontrar el trabajo realizado sobre el objeto cuando se mueve desde este punto. Bueno, voy a poner otro color más claro, mejor. De este punto a este punto. Recuerden que el movimiento es hacia la derecha, ¿verdad? El objeto se está moviendo hacia la derecha. El movimiento es hacia la derecha. Eso implica cuál va a ser la velocidad inicial y cuál va a ser la velocidad final, dependiendo de los puntos de interés. ¿Cuál sería la energía? Aquí, ya definí que es desde este punto hasta este otro punto. Y el trabajo es, recuerden que el concepto de trabajo dice que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Observen que ahora es otro concepto, otra cosa diferente la que voy a calcular. Primero calculé la energía cinética, ahora voy a encontrar el trabajo con esas energías cinéticas. De este punto
A este punto, ¿cuál es el trabajo? Sería 4. ¿Por qué? Sería 8 menos 4, ¿va? Sí. Ok, observen, signo positivo importante, porque la final es mayor que la inicial. Sigamos. De aquí, aquí, ¿cuál sería el trabajo? Menos 4. Ok, excelente. Menos 4 joules. Aquí estoy encontrando el trabajo, ¿verdad? Observen. ¿Por qué negativo? ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Porque el trabajo final es más bajo que el inicial. Es Es- menor. la idea está bien, pero recuerden que esto que yo encontré aquí, estos 8 joules y estos 4 joules no son trabajo. ¿Qué es esto? Energía. Son energías cinéticas, correcto, no son trabajos. El trabajo se realiza cuando el objeto experimenta un desplazamiento. La energía es la capacidad de realizar trabajo. O sea, que la energía realiza trabajo siempre y cuando el objeto experimente un desplazamiento, haya un movimiento. Aquí sí hubo un movimiento, un desplazamiento, pero recuerden que es lo que les decía yo, no siempre, aunque haya energía, hay trabajo. ¿Cuál sería el trabajo aquí? ¿Cuál sería el trabajo acá? Sería 0. Observen, y hay movimiento, ¿ah? Pero ¿qué pasa con las velocidades? Es la misma, Son iguales. son iguales. ¿Eso qué implicaciones tiene en la ley de Newton? ¿Qué significa que la velocidad sea constante? Que la aceleración es 0. Esa es una importante, porque la velocidad es constante. Ajá, pero esto es cinemáticamente. Con las leyes de Newton, ¿qué implica que la velocidad sea constante con las leyes de Newton? El trabajo siempre era 0. No, con las leyes de Newton. Recuerden que cuando vimos los conceptos de las leyes de Newton no habíamos visto nada de trabajo. La pregunta es, en términos de las leyes de Newton, ¿qué implica que la velocidad sea constante? En términos de la ley de Newton, ¿esto qué implica? Las fuerzas eran igual a 0. Que la fuerza neta es cero, correcto. ¿Sí o no? ¿Lo recuerdan? La fuerza neta es cero. Y el concepto fundamental de trabajo dice que el trabajo es fuerza por distancia. Si el trabajo, si la fuerza es cero, ¿qué valor va a tener el trabajo? 0, porque se va a multiplicar. Correcto, porque se va a multiplicar por cero. ¿Entienden? Miren, observen la lógica. O sea que estos conceptos son congruentes con lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí o no? Miren, esta es una revisión conceptual de las implicaciones de lo que significa la energía cinética. La energía cinética son valores puntuales que dependen de la masa, pero en esencia más principalmente de la velocidad del objeto en cada punto. La energía cinética depende de la velocidad en cada punto. Con las energías cinéticas yo puedo encontrar el trabajo. Necesito encontrar el cambio en la energía cinética del objeto.
Y si hay trabajo, significa que en este movimiento que hay desde acá a acá, el objeto experimenta una fuerza distinta de cero. Aquí el objeto experimenta una fuerza neta distinta de cero. Pero en este punto, de este punto a este otro punto, la fuerza neta es cero. Por lo tanto, no hay trabajo. No hay trabajo, aunque exista energía cinética. Pero ¿qué pasa? Esta energía cinética es constante también. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Alguna duda aquí con este análisis que acabamos de hacer? Este es un análisis conceptual. Este, aunque tenga numeritos, no es un ejercicio, no es un ejercicio en realidad. Es un análisis conceptual el que acabamos de hacer. ¿Alguna duda con este análisis conceptual de la energía cinética principalmente? Y de su relación con el trabajo. ¿No? No. Ok. Ahora vamos a ver otro tipo de energía que se llama energía potencial. Vamos a observen, bueno, recordando, para resumir acá, para la energía cinética en esencia depende de la velocidad del objeto. Es una energía que depende del movimiento. Ajá. Ahora vamos a ver otro tipo de energía que no depende del movimiento, sino que depende de otra característica del sistema o del objeto. Ahora vamos a considerar un sistema compuesto de dos o más partículas u objetos que interaccionan con una fuerza interna al sistema. Oigan, allá no estamos hablando de fuerzas externas. Ahora estamos hablando de una fuerza, ya no estamos hablando de fuerzas externas, estamos hablando de fuerzas internas en el sistema. La energía cinética del sistema es la suma algebraica de todos los movimientos, de todos los miembros del sistema. En algunos sistemas, uno de los objetos es tan masivo que puede considerarse estacionario y su energía cinética puede ser despreciada. Por ejemplo, en un sistema pelota-tierra, una pelota de fútbol comparada con el sistema pelota-tierra, en el que la pelota cae en caída libre, la energía cinética de este sistema puede considerarse como la energía cinética de la bola, ya que la Tierra se mueve tan lentamente en este proceso que podemos ignorar la energía cinética del planeta. Acá tenemos la situación. Observen, aquí esta es una fuerza interna. Observen que es importante. Antes hablábamos de fuerzas externas. Ahora estamos hablando de fuerzas internas en el sistema. Energía potencial, ¿verdad? Uy. Energía potencial. Es una energía asociada a la posición del objeto. En este caso, tengo el marco de referencia, medio chueco, pero ahí está el marco de referencia, y tengo un objeto que está a cierta altura de la referencia, se encuentra a cierta altura. Vamos a colocarla, asignar la altura en la parte baja del objeto. Esta sería una especie de altura inicial. Observen que aquí, nuevamente, está la frontera del sistema. Este sería el entorno. Y lo que está dentro es lo que nos interesa, el sistema en sí. Internamente, el objeto tiene una fuerza sobre él. ¿Cuál es?
La gravedad. La fuerza de gravedad, el peso, ¿verdad? El peso del objeto. Bueno, coloquémosle masa por gravedad. Esa es una fuerza interna. Algo lo sostiene. Una fuerza externa, digamos, porque al final de cuentas sí puede haber una fuerza externa. Una fuerza externa, una mano que es externa al sistema, lo sostiene. Si esa fuerza externa, la mano, se quita, el objeto va a caer y se va a mover. Obviamente que se va a mover hasta llegar al suelo o hasta pasar por la referencia y seguir más abajo. Digamos que aquí está el suelo en la referencia, pero no nos interesa cuando caiga, sino que cuando pasa por cierta altura que voy a denominar altura final. Este sería un punto de interés inicial y este sería el punto de interés final, ¿verdad? Son dos puntos de interés que no significan que son donde en realidad comienza el movimiento ni donde en realidad finaliza. Son puntos de interés. Observen que esta fuerza interna hace que el objeto experimente un desplazamiento, un delta Y. Consecuencia del concepto que es fuerza por desplazamiento, pregunto, ¿hay trabajo o no hay trabajo sobre este objeto? ¿Sí o no? Sí, hay trabajo. Sí hay trabajo, excelente, porque hay fuerza y hay desplazamiento. ¿Cuál sería la fuerza? El peso. ¿Cuál sería el desplazamiento? El delta Y. ¿Cuál es el ángulo? Este punto, quitémoslo. Este punto, quitémoslo. Y recuerden qué significa ese punto. Coseno del ángulo. ¿Ah? ¿Cuál es el ángulo que hay entre el desplazamiento y la fuerza? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo que hay entre el vector desplazamiento y el vector fuerza? Cero. Cero. Excelente. Es cero. Coseno de cero, 1. O sea que el trabajo que realiza, en este caso la fuerza de gravedad, va a ser masa gravedad por la altura final menos la altura inicial. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero observemos algo. La altura final es menor a la altura inicial. ¿Qué significa esto? Alejandro, Alejandro, estoy dando clase, Tito. Tranquilo. Está jugando con una tableta. Ajá. Que la altura final sea menor que la altura inicial, ¿qué significa acá? Que el trabajo va a tener ¿qué signo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Pero observen algo, la dirección de la fuerza está en la dirección del desplazamiento. ¿Qué signo debe tener el trabajo? La dirección de la fuerza está en la misma dirección del desplazamiento. ¿Qué signo debe tener el trabajo? Debería ser positivo. Debería de ser positivo, correcto. Y aquí nos va a quedar negativo. Recuerden algo. Yo puedo corregir esto. Sencillo. Colocándole un signo negativo aquí. Siempre. Y eso, de esta manera, hay una razón matemática de este signo negativo, pero yo no quiero profundizar en eso, porque sería perder tiempo. Entonces el trabajo que realiza la fuerza de gravedad sería menos masa gravedad
delta Y. Así acabo de encontrar el trabajo que realiza la fuerza de gravedad. Observen, bueno, me conviene, fíjense que más bien voy a hacer algo. En vez de poner delta Y, voy a hacer algo. Voy a multiplicar la masa por cada una de las alturas. Entonces sería masa gravedad altura final menos masa gravedad altura inicial. Nuevamente, observemos que el trabajo que realiza la fuerza de gravedad es el negativo de un valor final de algo, un valor final, es que si yo pongo BF va a parecer que es velocidad, pero es un valor final, llamémosle U, valor final de algo, menos un valor inicial de algo. A este término, masa, gravedad, altura final, y a este término, masa, gravedad, altura inicial, de manera general, yo puedo llamarle U, que de manera general sería masa, gravedad por altura, ¿sí o no? Y ese valor que acabo de encontrar, perdón, quiero borrar, pero quiero borrar esto. Es que no es U, es una U un poquito más así, ¿ve? A estos masa, gravedad, altura final, masa, gravedad, altura inicial, yo de manera general lo puedo llamar simplemente masa, gravedad por altura. A esto se le conoce como energía potencial, miren, gravitacional en este caso. Energía potencial gravitacional. Ya vamos a terminar. Solo esto es lo último que vamos a ver. Observen que esta sería entonces energía potencial gravitacional. Es una energía que depende de quién. La masa y la gravedad del objeto no van a cambiar. La masa no va a cambiar. En un sistema, la masa del objeto no cambia. Y la gravedad tampoco va a cambiar. ¿Quién va a cambiar? La altura. Entonces, esta energía depende en esencia de quién. De la altura. Es una energía que depende de la altura. Por lo tanto, yo puedo decir que el trabajo es el negativo del cambio en la energía potencial. O sea, que el trabajo que realiza la fuerza de gravedad es menos el cambio en la energía potencial gravitatoria. Este es el concepto de energía potencial asociada a la posición. Más bien, aunque ese es el concepto general, es la posición, porque es la posición, pero más bien es con la altura. Es una energía asociada con la altura del objeto. ¿Alguna duda? Para saber de dónde sale este signo negativo, revisen el concepto de valor absoluto. ¿Sí? Matemáticamente revisen el concepto de valor absoluto. Porque recuerden que esto es valor absoluto de la fuerza, valor absoluto del desplazamiento por el coseno del ángulo. Ese es el producto punto. El producto punto es el valor absoluto de la fuerza multiplicado por el valor absoluto del desplazamiento por el coseno del ángulo. Y el ángulo ya vimos que era 0 y es 1. ¿eh? Entonces estos valores absolutos son los que hacen que me quede este signo negativo. Y a este nuevo término que acabamos de encontrar se le llama energía potencial gravitacional. Una energía que depende de la fuerza gravitacional, del peso del objeto. Y esa es una energía capaz de realizar trabajo en un objeto. Miren, es la capacidad de realizar trabajo sobre el objeto, la energía. El peso tiene la capacidad de realizar trabajo sobre el objeto. Con la posición, el peso con la posición, ¿verdad? Tiene la energía potencial. ¿Alguna duda? ¿No?
Ok. Entonces con esto damos por concluido la clase de hoy. Nos faltan todavía, pero sí vamos más avanzados en la presentación. Vamos por la mitad, miren, o sea que tipo viernes creo que terminamos de ver la presentación. Ok. ¿Qué tal les fue el sábado? Yo hicimos ejercicios parecidos a esos del examen. Hicimos ejercicios parecidos. Por eso, o sea, yo no les puedo decir que le puse el mismo tipo de ejercicios, pero sí hicimos ejercicios parecidos, ¿verdad? Wilson, en esta semana tenemos que hacer la pruebita, ¿va? No, no tengo pruebas pendientes. Ah, pues Yo entonces. tengo una pendiente en la segunda. Bueno, son los que se han reportado que han tenido problemas, ¿verdad? O sí, yo creo que no sé, la cuestión es que si el que se reportó sí tiene derecho, tienen que reportarse. Si tienen problemas de energía o de internet, no está bien, Wilson, no hay problema. Si alguien tiene problemas, tiene que reportarse. No es una cuestión de que después me dicen yo tengo pendiente esta prueba y la hacemos. Hubo una persona o dos que me reportaron que tuvieron energía, entonces la vamos a hacer. Los que se reportaron, la vamos a hacer esta semana. No hay problema. Ok. Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos el miércoles. Seguimos con conceptos de trabajo. Ok. Gracias. Denle. Mucho gusto. Bye.